Buenas tardes, buenas noches. Lo vamos a hacer en términos de un diálogo, no va a ser una presentación tan formal. Entonces, vamos a tratar de... ¿Puedes pasarlo ya? Fernando, pasalo. Sí, dale. Y agradecer, por supuesto, a la presencia de todos ustedes acá. Empecemos. Dale. Bien, entonces empezamos con el primer punto. ¿Por qué un acuerdo educativo? Fernando, pasa la lista. Entonces, decimos que este acuerdo educativo que proponemos a la sociedad, bajo un espíritu plural, inclusivo, parte de las mejores tradiciones del Uruguay. La educación como derecho humano, la educación como bien público, la educación como el derecho de todos. Es decir, se inscribe en las tradiciones del mayor progresismo que Uruguay ha tenido en materia educativa a lo largo de su historia. Si alguien quiere ver en esta propuesta atisbos de privatización, mercantilización o desmantelamiento del Estado, no lo va a ver acá. Porque esta es una propuesta de reafirmación del concepto del Estado garante que implica que utiliza, por supuesto, diversidad de ofertas y niveles públicos, privados, formales, pero es el Estado garante el que en definitiva le da a la educación la efectivización del derecho como bien común. Por tanto, esas cosas acá no están presentes. Decimos que la propuesta se inscribe en la idea de recrear las bases de desarrollo y convivencia del Uruguay, desarrollo y convivencia juntas, como una sociedad de oportunidades que nos ha caracterizado históricamente, a la luz de un mundo con cambios disruptivos. ¿Qué significa la disrupción? Que nuestras maneras tradicionales de pensar, de idear, de concebir, de actuar, están cuestionadas por los hechos. Entonces nosotros tenemos que repensar el país y las nuevas políticas. Y decimos que todos los gobiernos, los tres gobiernos del Frente Amplio, los dos gobiernos del Partido Dorado y el gobierno del Partido Nacional, han tenido y tienen sensibilidad educativa, política y social. La han tenido siempre. Y han planteado propuestas de cambio. El tema de fondo es que los tres grandes maldiciones, y lo hicimos maldiciones en un sentido desafiante, no en un sentido negativo, las tres maldiciones que han hackeado a la educación no han podido ser resueltas. Las sintetizamos antes de que Fernando continúe. Calidad deficitaria en los conocimientos y las competencias ciudadanas y de vida. Iniquidad intolerable, cuando tenemos un país donde gran parte de los problemas de expulsión, porque no hay que hablar de deserción, no es que los jóvenes deserten del sistema educativo, el sistema educativo no les da una oportunidad real de educarse y aprender, que es distinto. Está concentrado fuertemente en ese 70% de la población de menores ingresos, y cuando tenemos una excelencia marginal, cuando los alumnos destacados son menos del 2-3%. Esos tres problemas son los que EDU 21 intenta hablar. Fernando. Bueno, retomo desde lo que planteaba Renato, uno de los grandes desafíos que sabemos que enfrentamos como país y que lo vemos en el último periodo en donde hemos logrado una importante disminución de los niveles de pobreza, una disminución de los niveles de desigualdad, pero todos aquí, quienes estamos convocados en este momento, sabemos que tenemos una deuda en los procesos de integración social. La intolerable desigualdad de resultados que genera nuestro sistema educativo es uno de los factores que está detrás de una parte de estos problemas de fracturas sociales. Permítanme señalar los otros dos elementos. Muchas veces discutimos sobre ladrillos y sobre salarios, elementos que son absolutamente imprescindibles. Sin inversión, sin aspectos edilicios adecuados y sin una mejora sustantiva del salario docente, va a ser complejo avanzar en el camino que aquí nos proponemos. Pero lo que queremos es invertir la lógica y discutir primero el para qué y el qué de la educación. Esto debe ser el norte fundamental y este es el gran acuerdo político nacional, en verdad. Una sociedad se piensa y se proyecta el futuro en su educación. Y por lo tanto, pensar el para qué y el qué de la educación es pensar en buena medida qué sociedad queremos para el futuro. Luego vienen las formas de los ladrillos, la manera en que estructuramos este aumento en las capacidades
fiscales para los elementos salariales. Pero esto proviene primero de plantearnos el para qué y el qué. Y ese para qué y el qué es un debate de la República. Por supuesto que es un debate también de los educadores, pero es un debate ciudadano. Es importante, ahí estamos, es importante, y por ello el honor de estar en esta casa y de realizar esta presentación en esta casa, que el sistema político en su conjunto se apropie del desafío. Tenemos que gestar un gran acuerdo nacional a 10 años. De la misma manera que nuestro sistema político fue llamado en diversas ocasiones a realizar transformaciones fundamentales o a enfrentar crisis muy complejas, y dijo presente, en educación tenemos que plantearnos lo mismo. Salir, destrabar y poder avanzar en un salto de calidad que nos permita plantearnos metas claramente más exigentes que las que hoy se vienen dibujando en las tendencias, requiere definir el para qué, el qué, luego el cómo, y trabajar desde el sistema político hacia el sistema educativo en un proyecto de mediano y largo plazo. Seguís vos con las metas, seguís con las metas. Seguimos con las metas. Tenemos menos minutos ahora. Es importante es importante destacar que esta administración marcó por primera vez en mucho tiempo, se había hecho con anterioridad también, metas cuantitativas. Metas cuantitativas que nos fijan horizontes medibles de a dónde queremos llegar. Queremos, plantearnos las metas cuantitativas a 10 años. Y estas metas son muy exigentes, pero son aquellas que nos van a colocar en el lugar en donde Uruguay debe estar, como país que siempre fue pionero y de avanzada en la región y donde sus referencias siempre fueron los países más avanzados en materia educativa. La cobertura y asistencia debe ser universal de 3 a 18 años. Es algo que se deriva de un principio muy simple. Los niños y los adolescentes deben estar con sus familias y su otro lugar natural son los centros educativos. Es allí donde deben transcurrir la mayor parte del tiempo. Tenemos que conseguir un egreso universal en la educación básica, media y en la educación superior. Estamos lejos aún de ambas metas. Hoy varios países de América Latina están arribando a la meta de cuasi universalidad en la educación media superior. Nosotros todavía estamos perdiendo prácticamente 6 de cada chiquilines antes del egreso de la educación media superior y 3 de cada 10 chiquilines antes del egreso de la educación media básica. Ahora, no basta meramente con garantizar cobertura y egreso. Debemos mejorar nuestros niveles de aprendizaje en lenguaje, matemáticas y ciencias y en otros muchos aspectos. Pero tenemos mediciones comparadas internacionales en lo que es UNESCO para primaria en tercero y sexto de escuela y en lo que es PISA para los adolescentes de 15 años. Nos tenemos que plantear disminuir notoriamente a la mitad y luego, idealmente, a nada, lo que se define como el nivel de insuficiencia. No podemos permitir en nuestro sistema la producción de una inequidad tal que representa lo siguiente: el nivel de insuficiencia representa esencialmente que esa persona no puede aprender a aprender, no puede seguir aprendiendo. Entonces allí enfrentamos un desafío clave. Por suerte estamos desarrollando desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa el sistema Aristas, que nos va a permitir tener un sistema de medición estandarizada para el país, no solo cada vez que se realizan estas grandes evaluaciones globales y comparadas. Y allí también nos tendremos que plantear metas. Uruguay tiene un tiempo real de la educación básica y media superior muy bajo en comparación a otros países. Debemos incrementarlo por 2 medios. Porque vamos a incrementar los días lectivos y porque debemos también incrementar las horas en el día, yendo a modalidades de tiempo extendido y de tiempo completo. Y debemos disminuir la extraedad. Nuestro sistema produce mucha extraedad. La produce en general por un problema de repetición o de lo que llamamos abandono intermitente.
y estamos convencidos de que garantizar flujos continuos y personalizados con apoyos que garanticen los aprendizajes es el camino antes que el camino de vallas, que además nos lleva a que muchos jóvenes y adolescentes a los 17, 18, 19, 20 y 21 años todavía estén peleando para finalizar la educación media cuando ya el mercado laboral compite con sus tiempos. Por lo tanto, estas son metas simples, claras, cuantitativas, que nos debemos plantear y que podemos lograr. No son metas que están fuera del alcance de nuestra mano, pero para ello, nuevamente, aquel gran acuerdo nacional y las herramientas para poder llevarlo a cabo. Seguimos. Entonces, en el marco de esas metas, esas 7 metas que tienen que ver con cobertura, desempeños, resultados de aprendizaje, progreso en el sistema, nosotros empezamos la propuesta por preguntarnos el para qué y el qué educar. Entonces nosotros definimos 7 puntos que brevemente los vamos a mencionar. ¿Para qué educar? Para congeniar la felicidad individual y colectiva, van juntas. Es un tema central volver a poner en el tapete de la educación la noción de felicidad individual y colectiva. Segundo, ciudadanía, formarnos en ciudadanía, para proponer, para interpelar, para innovar y para aprender a vivir juntos. Tenemos que recuperar en la educación la idea de aprender a vivir juntos y a coexistir. Tercero, fortalecer valores universales que no sean una obstrucción de la diversidad, sino que sean el garante de la diversidad. Una sociedad diversa respeta valores universales y se potencia la diversidad a partir de esos valores universales. Recuperar en la educación una visión ético-humanística de progreso. Si hoy uno ve las reformas educativas en el mundo hoy, en las de punta, hay una recuperación de la dimensión histórica y filosófica en los currículos. Porque las personas cada vez más van a tener que tener una formación polivalente, una visión global, para poder actuar ante un mundo que no viene encasillado en disciplinas, sino que requiere visiones de conjunto. Entonces, recuperar esa visión ética humanística. La tecnología no para que nos lidere, sino para que lideremos la tecnología. No para que los algoritmos nos guíen la vida, sino para que tener pensamiento crítico, capacidad de innovación, creatividad, para que los algoritmos trabajen para nosotros. Abordar la disrupción planetaria es inevitable. Vivimos en un mundo donde las bases mismas de la existencia humana están cuestionadas, en el punto de vista del planeta, de la sociedad, de la existencia individual. Pero abordemos la disrupción con capacidad de propuesta, no con fatalismo, no con resignación, no con dejar que las cosas pasen. Y última, algo que Richard Reed siempre menciona con mucho énfasis, promover el trabajo como valor agregado y una vida de trabajo. En nuestra formación curricular que planteamos de educación de 13 y 18 años, uno de los valores centrales es promover la vida de trabajo. Seguimos. ¿En qué educamos en base a eso? Sencillo. Conjunto articulado de competencias y conocimientos. Y ya decimos en principio, los conocimientos son necesarios para lograr las competencias, pero las competencias no se agotan en sí mismas. Necesitan las competencias de conocimientos, de valores, de actitudes. ¿Qué es una competencia? Es la capacidad de responder a un problema. Y cuando uno responde a un problema, ¿qué hace? Moviliza valores, actitudes, emociones, conocimientos, saberes, habilidades. ¿Para qué queremos formar en conocimientos y competencias? Para 4 cosas. Para formarnos como personas, como ciudadanos, como trabajadores y como integrantes de la sociedad. En nuestra propuesta curricular y pedagógica planteamos 4 bloques de competencias y conocimientos. Primer bloque, las alfabetizaciones fundamentales. ¿Qué son hoy? Es los conocimientos en las lenguas, en las matemáticas, en las ciencias. La alfabetización financiera es parte de la alfabetización básica hoy día. La alfabetización ambiental, la alfabetización en los deportes, la base de todo aprendizaje que es necesario tener una visión de conjunto. Segundo, maneras de pensar, actuar y trabajar. Tenemos que darle a nuestros jóvenes las herramientas metodológicas para que piensen, para que innoven, para que sean creativos, para que puedan trabajar en el grupo, para que generen empatía con el otro. Maneras de pensar, actuar y trabajar. El tercer bloque de competencias, que se habla poco, pero si uno ve los currículos en el mundo de punta, aparece cada vez más fuerte. El autocuidado, la autonomía y la responsabilidad. ¿Cómo generamos nosotros mismos estilos de vida sostenibles, saludables? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos transportamos? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente? Es parte de eso. Y por último, ciudadanía global y local. Asumir que vivimos en un mundo donde somos ciudadanos globales y locales a la vez. Que tenemos
impacto local, pero dentro de un marco universal. Esas 4 competencias, bloques de competencias y conocimientos, guían toda la educación de 13 a 18 años. Un ejemplo, en esta nueva educación que estamos planteando, un niño a los 3 años va a empezar a aprender las matemáticas. El docente que le va a enseñar a 3 años va a compartir con el docente de secundaria, de UTU, de primaria, el mismo criterio de enseñanza de las matemáticas, los mismos criterios de evaluación de las matemáticas. Hoy no hay ninguna garantía que la matemática que se enseña en la escuela tenga algo que ver con la forma en que se enseñan las matemáticas en el liceo. Por eso decimos, romper en la fragmentación para ir a una educación de 13 a 18 años. Bien, seguimos, porque si no los entretenemos demasiado con esto. Renato menciona esto. Renato menciona esto y es importante establecer el contraste con la forma en que hoy tenemos ordenado el sistema. Hoy un docente en donde en el aula se generó un problema entre chiquilines en términos de violencia, dice, bueno, yo correctamente, diríamos nosotros, dediqué 3 clases a trabajar el tema de bullying y de manejo del conflicto y por eso no pude dar todo el programa. Lo que va a suceder cuando estas son las 4 grandes competencias, que requieren obviamente de contenidos, es que el docente lo que va a decir es, yo tomé como profesional la decisión de trabajar durante 3 días el tema de bullying y manejo del conflicto porque es uno de los propósitos que nosotros nos planteamos. Y cuando usamos la historia o la matemática, la usamos para pensar la construcción de estas competencias en estos espacios de formación, que están mencionados allí. La propuesta es una educación unitaria de 13 a 18 años, progresiva, compacta, articulada en 2 niveles nada más. Educación básica de 3 a 14 años y educación de adolescentes y jóvenes, que es educación media superior, de 15 a 18. El sistema se simplifica. El niño entra o la niña entra en una educación básica de 3 a 14 años y después progresa hacia una educación media superior de 15 a 18, donde se integran componentes de lo que tradicionalmente era la educación secundaria y la educación técnica. Eso basado en un currículum que habilita la diversidad de estrategias pedagógicas para aterrizar en el centro. Fernando. Ello implica obviamente un currículum integrado. Hoy carecemos de ello. Hoy lo que tenemos es un currículum para la educación primaria y luego lo que tenemos es un conjunto de grillas de contenidos por grado y por asignatura. ¿Sí? Esto genera un serio problema. Ni el estudiante sabe de dónde viene y hacia dónde va, ni el docente sabe de dónde viene ese chiquilín y hacia dónde va. Este marco curricular integrado es absolutamente clave y yo los invito a todos a ingresar en las páginas de diferentes países que han desarrollado estos marcos curriculares. Hay un detalle en la progresión. Estas competencias de las que hablaba Renato, cuando se dice la capacidad de trabajar colectivamente como una de las competencias. Bueno, se establece muy claramente en términos de progresión qué implica ello a los 3, a los 4, a los 8 años, a los 11 años. Y cómo se traduce eso en qué grillas de contenidos y qué estrategias pedagógicas permiten llegar a ello. Los otros 2 elementos claves que están dentro de la propuesta es el empoderamiento de los centros educativos para desarrollar su vestido o traje a medida de propuestas alineados con ese marco curricular. No podemos plantearnos un marco curricular prescriptivo. Nosotros nos planteamos un marco curricular que define las grandes competencias, pero luego da flexibilidad a los equipos docentes y de centro para aterrizar ese currículum. Ese aterrizaje solo se puede realizar con centros educativos que ganan en autonomía y con condiciones de trabajo que hoy en muchos centros educativos de nuestro país no están presentes. Estabilidad docente y concentración horaria en el centro y pago por horas que no son de aula. El docente hoy, en buena parte de nuestra educación media, no es un profesional de un centro educativo, es un profesional de una asignatura en un conjunto de centros educativos. Nosotros queremos convertir a los centros educativos en un espacio de educadores con sus especialidades, pero por sobre todas las cosas con proyectos de centros
que aterrizan los currículums y generan comunidad educativa. Y quizás para apuntalar un punto, cuando hablamos de diversidad, es la diversidad de un centro público, es la diversidad de un centro privado en sus diferentes modalidades. Cada centro tendrá la posibilidad de hacer su vestido, traje a medida de ese marco curricular. Seguimos, Fernando. Seguimos. Vamos tratando de simplificar. Bueno, para que esa educación funcione de 13 a 18 años, necesitamos revisar el formato institucional. Y planteamos 4 niveles. Un Ministerio de Educación con un claro mandato de conducción política. No existe país en el mundo donde el Ministerio de Educación no tenga la conducción política de la educación como política pública. No hay evidencia. Pero eso no significa disminuir el rol del CODICEN, todo lo contrario. Es fortalecer al CODICEN para la implementación de las políticas. Un ministerio que es el conductor de la orientación política y un CODICEN fortalecido para implementar la política. Y 2 brazos ejecutores debajo de ese CODICEN. Un Consejo de Educación Básica de 3 a 14 años y un Consejo de Educación Media Superior de 15 a 18 años. Pero con un aditamento muy importante. Los directores de los consejos de educación básica y de media superior integran el CODICEN. El CODICEN estaría integrado por el presidente, por el director del Consejo de Educación Básica y por el director de Educación Media Superior. ¿Para qué? Para que el propio CODICEN sea una unidad de planificación y ejecución de la política y para evitar esos atrincheramientos o malos entendidos entre unos y otros. Participación docente a todo nivel. Participación docente en el CODICEN, participación docente en el Consejo de Educación Básica, participación docente en el Consejo de Educación Media Superior. Cuarto elemento, centros educativos con capacidades, recursos y apoyos para liderar. Nuestros directores no están formados para liderar. Si ustedes van al libro abierto en detenimiento van a ver que una de las cosas que proponemos es un curso intensivo para que los directores de los centros educativos se transformen en líderes de los procesos educativos a niveles locales. Esta es la propuesta institucional a grandes rasgos. Y ahora, claro, lo que nos desafía para el futuro y lo que nos planteamos como objetivos. Estas herramientas EDUI 21 se compromete a producirlas como propuestas iniciales en el correr de lo que queda de este año y presentarlas ante los partidos y ante los actores sociales para ver el grado de acuerdo. Porque sin estas herramientas acordadas antes de llegar al próximo gobierno, sea cual sea ese gobierno, vamos a estar perdiendo 2 años en el 2020 en adelante para poner en marcha estos cambios que son necesarios. Un anteproyecto de ley de educación, la construcción de una propuesta de marco curricular concreto, con el detalle de las progresiones y con el reordenamiento de las currículas y las grillas. Un nuevo estatuto docente, no podemos realizar muchos de los elementos que nos planteamos acá sin modificar drásticamente un estatuto docente disfuncional y que genera pocos incentivos a la calidad y a la excelencia y que por otra parte castiga duramente a un conjunto de docentes que no visten la característica de docentes efectivos. La creación de un estatuto de centro educativo para definir esos niveles y grados de autonomía que nos tenemos que proponer. Un sistema universitario de formación docente, no una universidad de la educación. La universidad de la educación puede existir, pero en el marco de un sistema universitario de formación docente en donde los estudiantes que se forman pueden formarse tomando créditos en diferentes facultades de la Universidad de la República, de la Universidad Católica, de la Universidad ORT, de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de la Empresa. Y finalmente, y esto es clave, un marco presupuestal y una discusión fiscal alineada con la propuesta de cambio educativo. Tenemos un año, poco menos de un año, para trabajar esto y para ver si podemos gestar un gran acuerdo en torno a estas grandes herramientas para poder desplegarlas a partir del 2020 como país, como política de Estado. Implica un esfuerzo, implica necesariamente la voluntad de los actores políticos de asumir que en la educación no hay botín político, hay proyección de responsabilidad de Estado.
Esperamos, por tanto, que ahora, recibiendo los comentarios, los primeros comentarios de los actores sociales del mundo empresarial y del mundo sindical y de los partidos políticos, podamos comenzar a andar este camino. Muchas gracias. Gracias.